Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Roxana González y aquí estamos en un video más. En este video yo quiero invitarte a que profundicemos en la relativización que se ha hecho del sexo. En este tiempo es muy común que jóvenes se acuesten con una persona distinta cada fin de semana y eso es muy lamentable. Esto nos habla de una sociedad que carece de un proyecto de vida, de una trascendencia, carece también de planes a largo plazo, porque la devaluación de la persona que se ha hecho es increíble. Hace unos videos hablábamos sobre parte de este tema, ¿no? De que se ha perdido lo sagrado de la vida y en el contacto sexual, en el tema de las relaciones sexuales, está la posibilidad de que surja una nueva vida. Entonces, en esta sociedad líquida que estamos viviendo, es muy fácil dar falsos remedios, ¿verdad? Como querer las cosas placenteras, inmediatas y sin consecuencias. Por eso se nos ofrece con estos derechos reproductivos el aborto como una solución. Pero esto lleva a grandes consecuencias sobre la mujer, porque la mujer no vive el sexo de la misma forma que el hombre. Vamos a dar lectura a un párrafo de este libro, se llama La mujer femenina de María Calvo, y totalmente creo que da en el clavo, ¿eh? Dice, anclado el lema de los 60, nosotras parimos, nosotras decidimos, los ideólogos instrumentalizan el aborto haciendo figurar como una forma de liberar a la mujer de la esclavitud machista y patriarcal de la maternidad. Lo más obsceno es que hagan creer a las mujeres sometidas a la tortura física y psíquica del aborto que han sido objeto de algún tipo de privilegio. La mujer afirmaría así su autonomía plena sobre la procreación, pero también sobre su pareja. La paternidad dependerá entonces asimismo del narcisismo y egoísmo de la mujer, todo ello rodeado de un clima higiénico sanitario, dentro de la denominada salud reproductiva, lenguaje performativo utilizado con el fin de hacer parecer razonables sus presupuestos. Con la renuncia voluntaria a la maternidad, pero sobre todo con el aborto, la mujer se desubica respecto de sí misma y entra en una profunda crisis de identidad que la conduce al desconcierto e infelicidad. Asimismo, la denominada liberación sexual, entre comillas, supuso entronizar el sexo como un acto meramente fisiológico, la consideración de la sexualidad como una simple función corporal, fuente de placer, un aspecto de la intimidad y una expresión de la libre voluntad absolutamente disociado de la afectividad, es decir, el amor, disociado del compromiso, el matrimonio, y de la reproducción, la maternidad. El amor libre, entre comillas, en estas circunstancias, el sexo quedaba a sí mismo al nivel que las drogas o el alcohol. Un placer efímero que a corto plazo genera frustración y desencanto y que daña a la mujer en su esencia más íntima, al sentirse objeto de consumo, degradada, corrompida y sola. La libertad queda convertida en deseo, en un puro deseo. Ya no es algo propio de la voluntad racional. No es algo que tiene que ver con las inclinaciones naturales a la verdad y al bien, con la naturaleza propia del ser humano que no es varón o mujer, sino que es lo que yo deseo porque soy libre, eso es la libertad. Da rienda suelta a las pulsiones más básicas de la sexualidad humana. Y la felicidad queda reducida al placer sexual. De este modo, el ser humano pierde su libre albedrío, pues queda esclavizado por su instinto sexual. Bueno, te súper recomiendo este libro, ya lo había recomendado anteriormente, pero creo que da en el clavo. Y bueno, continuando con este tema, ya se hicieron unos estudios revisando las causas sobre mortalidad materna y se descubrió que las mujeres que habían abortado tienen mayor índice en tasas de suicidio en relación con muertes por violencia o por accidentes. Entonces, si nos vamos en el ámbito social o psicológico, podemos ver que una mujer que está siendo solamente usada sexualmente es probablemente que sea una mujer que no está siendo valorada y que no se está valorando a sí misma. Entonces, esa cosificación, ¿verdad? De la mujer, ya sea que esté siendo
usada por trata de blancas, por personas que la llevan a los abortorios para seguir prostituyéndola, o por sí misma, por una relación codependiente hacia un hombre que solo la usa y la desecha cada fin de semana, o por uno, o por otro, o por otro. Vivir el sexo desenfrenado trae muchas consecuencias, no solo el tema de las enfermedades venéreas, no todo se trata solamente del cáncer cervicouterino o del SIDA, sino que también psicológicamente cómo nos está haciendo daño. Hay un libro que habla sobre esta sociedad líquida y también hay estudios que hablan sobre la depresión que ha traído a las personas que viven un sexo desenfrenado el acostarse con una persona y, y luego con otra, y luego con otra. Es decir, tú no eres un objeto sexual, seas hombre o mujer, no eres una cosa. Reducirnos a un objeto de placer del otro es vivir devaluándonos. Y mira, si bien es cierto que yo no soy muy joven, pero tampoco soy muy vieja, puedo ver el cambio que ha tenido la sociedad. Bueno, yo cuando era adolescente, cuando empezaba mi adolescencia, yo recibí flores, yo recibí serenatas, trío, y no soy así que tú digas, uy, supermodelo, pues no, pero había una intención por parte del hombre de conquistar a la mujer que le gustaba. Y en estos tiempos ya no es necesario, y a veces ya no es necesario ni siquiera invitar a cenar a la persona. Es decir, se ha diluido tanto el valor de las relaciones sexuales que, que por una salida, por una fiesta, es impresionante cómo se pide una entrega de tal intimidad y se banaliza de tal forma como si fuera cualquier cosa. Y es muy cómodo este relato del sexo libre y yo soy una mujer libre y me acuesto con quien quiera, no sé, o sea, es vivir en una mentira, en un engaño y muy cómodo para ciertos hombres, ¿no? Que viven sin compromiso y que viven nada más probando las mieles de una, de otra, de otra, de otra, de otra, sin compromiso a nada. Y no se llega, es efímero, tanto para la mujer como para el hombre, no hay una trascendencia quieren todo, pero no tienen nada. Como dice aquel himno de la liturgia de las horas, hartos de todo y llenos de nada. Siempre va a haber una mujer con más pecho, siempre va a haber una mujer con más caderas, siempre va a haber una mujer más bonita, siempre, siempre va a haber una supermodelo, siempre vas a hallar de todo. Pero, y siempre se prestará la oportunidad. Pero una persona que vive acostándose con una, con otra, con otra, con otra, con otra, es incapaz de ser fiel. Y entre más hacemos permisivo el sexo a las edades más tempranas, más adictivo se vuelve y más engancha y más difícil es que se pueda la persona valorar a sí misma con todo lo que es, porque tú eres una persona íntegra en alma, en mente y en cuerpo. No eres nada más cuerpo y no eres nada más mente de, ok, me voy a bloquear, esto, nada más es una noche. No, realmente no nada más se intercambian hormonas que dejan enganchadas a las personas en el acto sexual, sino que es un encuentro de dos almas. Por eso deja tanto vacío cuando se reduce a solamente un encuentro genital, a un simple coito. Por eso recuerdo al padre Rabasi que decía, si no es capaz esa persona de esperarte hasta el matrimonio, no va a ser capaz de esperar cuando estés menstruando o cuando estés embarazada. Va a ir a buscar a otra, porque es una persona que siempre ha saciado su apetito sexual sin ningún dominio de sí mismo. Es una persona que si llega otra persona más bonita o que si tú envejeces, va a estar como que siempre a la espera de algo nuevo, ¿no? Así como que una persona que no se centra y no valora lo propio y por estar persiguiendo vientos, nunca los alcanza. Y aquel que supo valorar a una persona, aquella que supo valorar un hombre, aquel que supo valorar una mujer, puede construir junto con esa persona algo propio y en esa persona crecer y dar lo mejor de sí, con sus luces y sombras, con sus defectos. Entonces eso da una estabilidad emocional y eso da la capacidad
de emprender un proyecto de vida juntos. Pero en esta sociedad líquida es solamente un encuentro cada fin de semana con alguien distinto. Son relaciones que si no hay sexo, entonces no. Pero entonces no tienes nada. Imagínate que te quedas, no sé, parapléjico. Entonces es imposible ya que una persona te ame porque no hay sexo. O imagínate que hay, no sé, algo extraordinario. O sea, no sé si has visto ese video de, si mal no recuerdo, es del psicólogo Goleman. Este video es muy interesante porque aquí lo comenta sobre el estudio que se hizo de estos niños que resistían la tentación de comerse el bombón. Les dicen, aquí te dejo este bombón, te doy, ahorita vengo, si no te lo comes te voy a dar otro. Y los niños ahí como que hacen toda la lucha, ¿no? Con tal de no comerse el bombón. Y se descubrió que los niños que cayeron en la tentación de comerse el bombón tenían menores probabilidades de terminar la universidad. Tuvieron unas decisiones muy distintas a aquellos que se mantuvieron en ese dominio de decir, ok, voy a distraerme, lo que sea necesario, pero no me voy a comer el bombón. Ah, pues estos que no se comieron el bombón, en esa pequeña y simple aparente prueba ellos tuvieron el dominio para otras situaciones en su vida. Es decir, lograron terminar con los grados más altos su universidad, su carrera, lograron terminar su carrera. Es decir, la persona que ejercita una inteligencia emocional trae mejores decisiones a su vida. Es como esa águila que escoge la presa abajo, ¿no? O sea, como que va viendo más allá de solo lo placentero. Y cuando nos reducimos nada más al placer, que si está bien la chava, que si está bien el chavo, que si tiene varo, que si esto, pero no te fijas en las virtudes, si te fijas la cosmovisión y la manera de pensar de los abuelos era distinta. Era de pensar, esta persona es trabajadora y le voy a aprender a amar. O sea, que te quedas, ¿cómo piensa eso? O sea, ¿cómo se atrevió a decir eso? O, pregúntale a la gente mayor. Yo me he sorprendido con varias personas con las que platico y digo, qué sabiduría, ¿no? Y los años que tenía 17, tenía 18, qué manera de pensar, ¿no? O por ejemplo, un señor me decía, yo andaba con una novia muy bonita, pero sabía que esa mujer no era para un matrimonio. Entonces, después conocí a mi esposa y aunque no era tan bonita, yo sabía que con esa mujer yo podía formar una vida. Y a la fecha, ¿no? O sea, ahí dice, pues claro que la amo y claro que hemos tenido situaciones muy complicadas y todo, pero... Y un compañero de trabajo me decía, es que a la hora de encontrar una persona para pasar toda tu vida, tienes que fijarte en si le gusta hacer equipo, si, cómo es su manera de tratar a las personas, porque así te va a tratar a ti, cómo es su manera de hablar. O sea, sí, o sea, no puedes empezar una relación con alguien que habla con insultos. O sea, ni siquiera vas a distinguir cuando hay enojo o no, porque ya siempre habló gritando y siempre habló con majaderías, ¿no? O sea, cosas, detalles parecen tan sencillos, pero es en lo que realmente te debes de fijar en una persona. O sea, y él dice, es que el matrimonio es una entrega de todos los días, diario tienes que dar algo, diario tienes que dar algo. Y tener una casa es complicado y tienes que aportar, o sea, no solo es como que vas a trabajar y listo, sino que es de los dos, y tienes que echarle ganas al amor. A veces en las relaciones sexuales dice, ahí también tienes que echarle como que feeling, dice, después de 15 años, o sea, claro que ya no sabes ni qué hacer con, o sea, se necesita creatividad para que no se acabe esa llama. Y todo ese compartir, a mí me parece tan valioso, porque realmente eso da a las personas una estabilidad, ayuda a tener un sentido de vida, ayuda a poder, pero esto va en bien de la misma persona. Porque también conozco gente que, que vive fragmentada, que vive resquebrajada, que vive, eh, a pesar de haber tenido tantas parejas sexuales, nunca ha estado saciado afectivamente o saciada afectivamente, sino que va de aventura en aventura, pero no tiene nada propio. Y el saber amar es morir un poco a ti, pero es decir, es una entrega mutua. Y esto solamente se puede dar con personas virtuosas, pero si las personas no ejercen la virtud, amar se aprende amando, pero si el egoísmo es tal que ni siquiera soy capaz, ni siquiera de hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. ¿Cuáles son las consecuencias de una sociedad
tan adicta al sexo desenfrenado, embarazos de alguien que nunca hubieras escogido que fuera el padre de tu hijo, o de alguien que no querías que fuera la madre de tu hijo, pero ya está ahí. O sea, porque ni siquiera le conocías, no sabías cómo era, y honestamente nada más fue una noche de placer. Entonces ahí queda otra vida flotando, a la expectativa de qué pensará la madre, ¿no? Si lo va a tener o no. Y luego esa madre va a cambiar totalmente su forma de vida, si es que lo tiene o si no, porque ya es madre, o madre de un hijo muerto por el aborto, o madre de un hijo sin padre, o de un padre que a lo mejor ya no se quiere acordar de lo que pasó aquella noche, ¿no? Como que se hace el disimulado, como que apaga el celular, como que ya, pues no, es que te dejaste embarazada. ¿Cómo ves? O eh, solo era de una noche, que si acaso da 100 pesos al mes, ¿no? O hay que estarlo ahí buscando, o se hace como que no tiene trabajo. Sí ves, o sea, la vida es sagrada y el tema de las relaciones sexuales no se puede trivializar así como lo dicen en las escuelas o estos programas de gobierno de disfruta tu sexualidad, pero ponte condón. Los condones fallan. Y si bien te va, la persona con la que estás en la cama se pone el condón o no, porque ya estando ahí todo es muy vulnerable. La misma Patricia Sandoval nos dice en su testimonio que ella, además de estar usando la píldora que le daban en Planned Parenthood y usando condón, quedó embarazada 2 veces. Y esto es un negocio redondo que propicia la industria del aborto. Ahora, el sexo desenfrenado sí genera un vacío. Aquí tengo una entrevista con Pablo Muñoz Iturrieta en este canal. Vamos a poner este fragmento donde él nos comenta cómo actúa el sexo a temprana edad en los jóvenes y en las mujeres. Pablo, yo recuerdo que hace como 13 años era como la presión social que se ejercía, por ejemplo, en la universidad, de que se tuvieran relaciones sexuales, bueno, la vivías en la juventud. Hoy en día esta presión social y este estrés, ¿verdad? Por las relaciones sexuales la viven a veces adolescentes de 12 años ya, en la secundaria, en la prepa. Entonces, ahora aquí en México, hace unos años, la ley de niños, niñas y adolescentes, bueno, ahí se les puso que recibieran anticonceptivos, que los derechos reproductivos, que bla, 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 ¿verdad? Entonces, yo recuerdo dice, mira, un resultado de un análisis de los datos de la encuesta longitudinal nacional de salud de adolescentes del 94 al 2001 en Estados Unidos refleja que los adolescentes que tenían relaciones sexuales tendían a estar tristes más frecuentemente que los adolescentes que no. ¿No será que estamos quemando etapas en los niños y adolescentes al empujarlos a tener una vida sexual activa en toda la educación sexual? Mira, ciertamente que sí. Y eso es peligrosísimo también desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque eso tiene una influencia psicológica muy grande en el joven y especialmente en el adolescente. Porque cuando un adolescente tiene una experiencia sexual, una chica, y es usada, es objetivizada, eso produce un nivel de depresión y de ansiedad e inseguridad que nunca la hubiera tenido si no se hubiese iniciado sexualmente. Y especialmente es muy peligrosa en el varón, porque el varón comienza a objetivizar a la persona, comienza a usar, y por eso se correlaciona dentro de la psicología con los niveles de egoísmo en la persona, como una característica psicológica, un rasgo psicológico, pero en la joven se correlaciona con varios elementos. Uno de ellos es la inseguridad personal, el otro es la depresión y la tristeza, que está relacionado con el neuroticismo. Cuando una joven comienza a tener relaciones en edad temprana, comienza a elevarse el neuroticismo en la chica, la tendencia a la depresión, la tendencia al suicidio, la tendencia a la tristeza, la inseguridad de sí misma, porque los hombres y los chicos la van usando, el chantajeo. De hecho, salió un estudio en Australia, donde la ESI está a full, salió un estudio en Australia a principios de este año en el cual hemos llegado en Australia al nivel en el cual las chicas tienen que acceder a placeres sexuales con los varones para que ese varón la acompañe. Entonces, en este estudio se analizaba cómo, por ejemplo, las chicas para que un muchacho las invite a hacer algo, a acompañar, salir, a hacer alguna cosa, esto estamos hablando de educación secundaria de 14, 15, 16 años,
los jóvenes les ponen como condición que les practiquen sexo oral a las chicas. Entonces, hemos llegado a un nivel de utilización y de objetivización de la mujer que es impresionante. Y eso en la chica también tiene una correlación con la frustración sexual personal y también tiene correlación, porque al joven solamente le interesa su placer sexual. Entonces, si la chica no tiene placer sexual, no le importa y se siente usada. Y eso también está correlacionado con la frustración con el hombre en general y la desconfianza con respecto al matrimonio, por ejemplo. Y peor si trae heridas, ¿verdad? De la figura paterna o de Peor abandono. todavía. Entonces ahí tenemos el caldo de cultivo para el feminismo, por ejemplo. ¿Por qué el feminismo también está juntando tantos adherentes hoy en día en México, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos? Esto está correlacionado con el nivel de frustración sexual. De hecho, muchas de estas chicas están todas frustradas sexualmente también, porque no han tenido una experiencia de amor. Al separar el acto sexual del amor, ¿sí? Es impresionante cómo el ser humano está hecho para el amor, no para el acto sexual. El acto sexual tiene que ser una manifestación del amor. Entonces, cuando el amor no está presente, eso tiene un impacto psicológico en la persona y eso se ha estudiado. Por eso aquí no es nada de moralismo, de religión, de nada. Son cuestiones psicológicas y psiquiátricas que se han estudiado en la persona y el impacto que tiene, incluso en las funciones neurobiológicas, el impacto que eso tiene en el cerebro. Entonces, mira, otros estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Canadá hablan de cómo, peor todavía que las enfermedades de transmisión sexual que se puede agarrar a una chica, son los problemas psicológicos que se siguen. De hecho, entrevistas muy interesantes de estudios que he estado investigando, cuando han contactado a estas chicas que han adquirido clamidia, gonorrea, sífilis, estas chicas te cuentan que lo peor no es tanto la enfermedad, sino el impacto psicológico de esas relaciones. El sentirse abandonada. Porque mira, si tú estás con un chico y te agarraste sífilis, pero ese chico te acompaña, te pide perdón, te acompaña al médico, te ayuda, te da soporte emocional, no va a ser tan duro como que el chico se fue y va a seguir contagiando a otras. ¿Me entiendes? Entonces el sentimiento de abandono, estas chicas en estos estudios psicológicos dicen que el sentimiento de abandono es mucho más fuerte que el shock de tener una enfermedad de transmisión sexual. Mira, ¿quién lo diría, no? Es impresionante. Y eso es por la estructura misma neurobiológica de la mujer, que la mujer no está hecha para aceptar ese abandono. ¿Por qué la mujer se siente traicionada y sufre tanto cuando el esposo la abandona o la traiciona y demás? Porque la mujer está diseñada neurobiológicamente para tener esa complementariedad del varón. Y cuando esa complementariedad la encuentra y se la arranca, le haces a esa mujer un daño gigantesco, más que el varón, porque el varón tiene otra estructura neurobiológica distinta. Entonces, y por eso también mucho resentimiento y victimización en la mujer que ha sido traicionada, abandonada. Mucho que sanar, ¿verdad? Mucho que sanar, muchísimo que sanar psicológicamente. Es muy fuerte. Ahora, recordemos también esta Sarah Winter, ¿verdad? Como nos decía que ella vivía un sexo desenfrenado después de haber tenido su aborto, ya no ni siquiera por placer, sino por compañía, de la soledad y la depresión que sentía. El síndrome posaborto existe y todas estas corrientes feministas buscan desdibujarlo, es decir, ningunear los sentimientos de la mujer. Pero es que volvemos al tema que la mujer no es una vasija del semen del hombre. Entre menos damas hay, menos caballeros. O sea, como para qué le traigo serenatas si cada fin de semana se acuesta con un vato distinto. Además, se puede acostar conmigo sin que le traiga nada, ¿no? Recuerdo también esa psiquiatra, Marian Rojas, que dice sobre esa muchacha muy bonita que le llevó a su consultorio y dice que la chava súper hermosa, ¿no? Y que le dice, bueno, es que yo no sé por qué no retengo ningún varón. Dice, yo lo primero que les digo es, puedes tomar de mí lo que quieras, yo no te exijo nada, no quiero ningún compromiso de ti, aquí estoy toda vez que me quieras, algo tipo así. Y que los hombres llegaban, duraban como una semana con ella y se iban. Y Marian Rojas, prohibido tener citas por el momento mientras estás en terapia, ¿no? O sea, tienes que valorarte un poquito. Y entonces ves el tema de que Instagram, por mucho que te vende que la apariencia es lo mejor, y por mucho que edites las fotos, y por mucho que a lo mejor sí te la pases 10 horas en el gimnasio, y por mucho de que le inviertas mucho a todos tus tratamientos y todo, de nada te sirve el generar toda esta sociedad líquida,
nos daña no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones, porque yo estoy en esa generación del parteaguas, del antes y el después, y lo que le viene a los niños chiquitos, o sea, todo ese bullying, ese resentimiento de las mujeres que estamos viendo contra los adolescentes, contra los varoncitos, o sea, es romper totalmente la identidad del hombre y de la mujer, es romper totalmente el, el disfrutar nuestras diferencias y, y valorarnos cada uno como somos. Entre menos damas hay, menos caballeros. Y entre menos caballeros, menos damas. Entonces parece que estamos como que fomentando cada vez más patanes y más mujeres pisoteadas, más violencia contra la mujer. Y es porque entre más hombres hay que se tengan que esforzar por tener un patrimonio, por tener una casa, por tener algo que ofrecer, para conquistar a aquella mujer amada, para tener algo que ofrecer, para empezar algo juntos. Es decir, ese engaño de que la mujer ya no necesito que nadie me mantenga, yo entiendo totalmente. Yo por eso me metí a estudiar una carrera, porque dije, a mí no me la hacen y a mí nadie me mantiene. ¿Sí me entiendes? Esa ideología que nos venden de todo puedo sola yo, etcétera, rompe totalmente la institución familiar. Y es estar denigrando públicamente a las mujeres que son madres de familia. Es de lo más grande. O sea, el tener la docencia y la dirección de tus propios hijos es un bien grandísimo a la humanidad. Y lo mejor es que haya un hombre que está protegiendo, que está ayudando a llevar a cabo ese proyecto, es decir, en esa dirección. Eso es toda una mentalidad totalmente contraria a la de este mundo, que nos invita a repudiar la maternidad, que nos invita a asesinar a nuestros propios hijos y que nos invita a odiarnos a nosotros mismas como mujeres y odiar al varón. Y en realidad desdibuja esa institución familiar que es un proyecto de vida de los dos en conjunto, donde los dos valoran lo que hacen, porque administrar una casa y llevar todas esas actividades de docencia con los hijos y todas esas actividades que alimentan, que educan, que sanan, no es fácil y por eso esta otra persona aporta. Y si esta otra persona no puede trabajar, esta persona aporta y esta persona se dedica al otro. Ese es un matrimonio en conjunto. Entonces, sí, obviamente ha habido abusos por parte de uno y de otra. Es decir, siempre ha habido mujeres carambas, siempre las ha habido, y también siempre ha habido hombres abusivos. Eso es muy cierto y muy sabido, pero también es cierto que las mujeres encuentran una plenitud muy profunda en la maternidad, ya sea espiritual o directamente con hijos biológicos. Historias feas, me piden que vaya a hablar con una mujer de 29 años que la dejó el novio, conviviendo de los 22 a los 29, 7 años. A los 29 el tío le dijo, estoy muy confundido. Necesito tiempo. Te quiero muchísimo, eres muy guapa, muy inteligente, sabrás salir adelante sin mí, no te amo. Quiero conocer a otras mujeres y te dejo en libertad para que conozcas a otros hombres. Gracias, me dejó en libertad, qué tipazo. A los 29 años, esta mujer entró en una crisis de 2 años, de esas que vengo saliendo de un noviazgo muy largo donde me sentí usada, empastillándose para la depresión, 2 años más metiéndose con uno, con otro, viendo aquí y allá, 2 años para ya encontrar el amor de su vida. Yo la casé de 35, tiene 38 años y medio y no logra embarazarse. ¿Por qué? 7 años empastillándose con el amor de su vida que no fue su amor. 2 años de antidepresivos, 2 años mientras salía picando por aquí y por allá. 2 años ya encontró el amor de su vida y ahora que quiere formar una familia, su cuerpo tiene una tonelada de químicos y de historias y tiene 38 años. ¿Cómo es posible que te hayas dejado robar 7 años de tu vida? Si yo entro al súper que está aquí enfrente y me robo 2 Coca-Colas, por 2 Coca-Colas soy un delincuente. Delincuente. Por un libro. Que lo oigan bien los que están vendiendo mis libros allá atrás. Por un libro soy un delincuente.
En cambio, te robo 7 años de tu vida diciéndote que me voy a casar contigo y después te dejo. Si por una Coca-Cola eres un delincuente, 7 años, el tiempo no vuelve. Una decepción amorosa nos puede llevar a una codependencia sexual constante, ¿verdad? A usar una persona y a otra y a otra y a otra. Y esto se va haciendo un hoyo, un abismo muy profundo, que si no sanamos esta primera herida, vamos a seguir profundizándola y no va a salir esa pus que está infectando todo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, a pesar de que esta sociedad nos invita a darle tanto peso al sexo de una forma tan efímera, yo te invito a lo contrario, no le des tanto peso al sexo, porque honestamente en la vida, eh, pues no sé si has visto esa imagen donde como el deseo sexual solamente es en la juventud y luego otra vez en la vejez fenece, ya no te interesa el sexo. Entonces, si escoges una persona para compartir tu vida, fíjate en las virtudes que tiene la persona y en sus vicios. Es decir, de esa persona, si le quitaras el sexo, ¿qué te queda? Porque cuando llegue la vejez ya no va a haber sexo. Pero ¿qué te queda? Lo que te va a quedar es lo que hayan compartido las dos personas por amor. El sacrificio, el dolor, en las alegrías, en las tristezas, en las enfermedades, todo eso es lo que te queda. Y eso va más allá de una atracción simplemente física o sexual. Entonces te das cuenta que de lo físico entonces estás desarmado totalmente y no tienes nada si solamente contabas con eso y tu confianza la ponías en las cosas superfluas. Y, y la manera de pensar lleva a actuar. Por eso en la Sagrada Escritura dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y en la medida en la que la persona realmente es congruente con lo que dice y con lo que hace, nos habla de la integridad de la persona, porque podrá decir palabras muy bonitas, pero en los actos es lo que se vive en el día a día. Entonces, tratar con una persona es complejísimo. Si a veces el lidiar con nosotros mismos, el perdón hacia nosotros mismos, el perdonarnos no ser perfectos, a veces cuesta trabajo, bueno, pues ahora imagínate con otra persona totalmente distinta a ti. Es otro trabajo extra. Mira, yo te invito a que le preguntes a las personas casadas, o sea, ya después, por muy miel en hojuelas que era el noviazgo, la vida es dura y a veces las cosas pequeñitas se hacen muy grandes. Entonces, pero observa la riqueza que tienen en ese proyecto de vida en conjunto. Independientemente de lo que te digan las películas, que todo el tiempo te están hablando mal del matrimonio, de tener niños, de que si tienes un niño no vas a poder sobrevivir en medio de la película, ¿no? Porque, lo descubrieron porque lloró el bebé. ¿Sí me entiendes? O sea, todo ese tipo de cosas siempre ponen en mal a la familia, siempre ponen en mal ridiculizan la figura paterna y materna, desintoxicándonos de toda esa propaganda. Observa el mayor bien para tu propia vida, lo que tú quieres, lo que tú buscas. Y si no llega esa persona, no llega y no pasa nada. Pero te aseguro que no la vas a encontrar en una costón de fin de semana. Porque los valores antes eran distintos y si bien es cierto, había esa conciencia de responsabilidad cuando se andaba con una persona y si había un embarazo, bueno, yo voy a estar contigo. O sea, había como que más sensatez en el noviazgo, pero en esta sociedad líquida, eso se ha vuelto cada vez más, es decir, antes era más probable que las personas se hicieran responsables del embarazo. Ahora ya no, porque el gobierno, la escuela, los medios de entretenimiento y de comunicación impulsan a que no sea así. Denigran los valores que antes nos sostenían como sociedad. Entonces, además de que es más cómodo vivir un sexo desenfrenado sin responsabilidades, aparentemente cómodo, pero con consecuencias profundas, anímicamente muy devastadoras, como la depresión. Y la depresión puede llevar al consumo de las drogas y las drogas a la muerte. Entonces, pareciera como que estoy dramatizando mucho el tema del sexo, pero no. En realidad, el sexo desenfrenado no nos lleva a nada bueno, ni a niños, ni a adolescentes, ni a jóvenes, ni a adultos.
Yo sé que se ha disparado muchísimo la tasa de divorcios y eso trae grandes consecuencias en la sociedad, porque luego vemos los antros llenos de hombres con chavitas súper chiquitas que por dispararles una botella, pues ya se sienten el compromiso de que se tienen que acostar con el vato y es así, ¿no? O sea, el divorcio genera un desequilibrio social muy tremendo en la ecología humana. Y lo mismo, ¿no? En el tema de mujeres adictas al sexo por compañía, no porque realmente amen a la persona, sino porque... Ahora, yo sí te invito que si tienes este problema, identifiques qué es lo que estás buscando en esa codependencia al sexo, que solo lo reduce a un encuentro genital. ¿Qué buscas? ¿Qué quisieras? ¿Qué estás obteniendo y qué no obtienes? ¿Por qué? Porque podemos toparnos con que es simplemente una adicción más para tapar dolor que hay dentro, para satisfacer o para querer como dispersarnos de cosas que realmente tenemos que trabajar y que cuestan lágrimas, que cuesta trabajo, pero en la medida en la que tú estés más consciente de tus sentimientos, de tus emociones, de lo que tú quieres para ti, entonces vas a empezar a tomar cartas en el asunto para llevar una vida más plena y feliz, con o sin pareja, ¿de verdad? Fíjate, hay una escritora muy famosa que se llama Ayn Rand, que escribía novelas y con todo un mensaje muy profundo, pero a mí me llama la atención que como, a pesar de que describe, por ejemplo, en el tema de la rebelión de Atlas, describe a Dagny Taggart como una mujer como firme, exitosa, pero no abdica de su feminidad. Si bien es cierto que ella está a favor del sexo libre y bla, 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 al mismo tiempo veo en su obra que sigue rescatando ese tema. Fíjate, dice en una parte, cuando se topa ya con el amor de su vida, ¿no? La protagonista de la novela. Dice, el placer de servir a un hombre que se respeta y admira. O sea, cómo, a pesar de que ella era como tan una mujer tan liberal, ella reconoce la feminidad y la alegría que puede sentir una mujer de encontrar un hombre admirable. El problema es que entre más nos devaluamos como mujeres, menos hombres admirables hay, porque no hay hombres de carácter, no hay hombres que, que digas, wow, porque cada vez menos hombres de carácter hay, porque no hay nada por qué luchar. Ni el hombre lucha por el amor de una mujer, ni la mujer, ni la mujer deja que luchen. Sino como esta chavita dice, no, 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 de mí toma lo que quieras. Entonces no hay una trascendencia en esta vida en el amor. O sea, solamente son codependencias y placeres efímeros de muchas noches encontradas, pero no tienes nada, nada, se te fueron como humo entre las manos. Sí, a lo mejor aquella noche aquella chava estaba muy buenona, pero no la vas a volver a ver. Ahora, yo veo a los chavos que llegan con una seguridad como que me quiero acostar contigo, como que te quedas, como quién te crees, ¿no? Como que, ¿por qué me voy a acostar contigo? O sea, ni te conozco. De entrada, la carta de presentación, o sea, pésima. O sea, y, o sea, como que, ¿por qué me voy a acostar con alguien que ni conozco? O sea, este tío, ni aunque fuera el modelazo, ¿no? O sea, como, ¿por qué? ¿Sí me entiendes? O sea, y no se trata de que a la gente le guste el sexo, no, porque el sexo le puede gustar a muchísima gente. O sea, pues por algo es tan adictivo. Por algo es tan pegajoso, por algo es tan difícil de arrancar, incluso lamentablemente en las personas que han sido abusadas, ¿sabes? O sea, eh, porque la sexualidad es muy fuerte y si no fuera placentero lo que nos hace existir como humanidad, desde la comida hasta el sexo, pues hace mucho ya nos hubiéramos extinguido, ¿no? Pero si no ordenamos nuestras pasiones, las mismas pasiones desordenadas nos van a llevar a nuestra propia desintegración. Entonces, de lo que vemos hoy es de muchas mujeres exitosas profesionalmente, pero solas, vacías,
y fragmentadas internamente, que no sienten, porque nos han vendido el hecho de que tú tienes que salir adelante como un vato, como un vato, como un vato. Entonces es abdicar, abdicar de lo que eres. Y habemos muchas mujeres que no somos madres, pero no nos tragamos todo ese cuento feminista, ¿sabes? Porque no nos ha dado la plenitud en la vida. Y claro que es difícil luchar contra corriente porque sí requieres como una desintoxicación de tantos mensajes que hemos recibido desde niñas. Y una muestra de botón de que la sociedad antes tenía otros valores. Mira, aquí te va esta canción de Ana Bárbara que se llama Nada. Y la otra vez que salí a cenar y le estaba escuchando dije, mira, ¿quién diría? Porque en estos tiempos las canciones que escuchan los jóvenes hoy están hechas para que se acuesten no con uno, ni con dos, ni con tres, sino con cuatro, que compartan novios, que le pongan, que, o sea, es pura hipersexualización, banalización del sexo para que se vivan como perritos, ¿no? Como perritos con instintos nada más y se trivializa el sexo, ¿no? Entonces, esta canción de Ana Bárbara dice, vamos a leer la letra. Mira, dice la letra, nada de mí conseguirás si sigues con tu afán de arrancar de mí tan solo una aventura. Nada, es que no soy igual, ¿sabes? A esas que se dan a ti por presumir con su linda figura. Yo pretendo algo más. Quiero un amor para toda la vida, no algo que dura el flash de una estrella fugaz. Prepara bien tu argumento si quieres dormir en mi cama. Yo quiero un amor por siempre, no el de una noche que se acabe como una estrella fugaz, no el de una noche que se acabe en la mañana. Nada de mí conseguirás si quieres complacer tu ego nada más y hacerme a un costado. Si quieres mi amor, te tendrás que quedar para siempre a mi lado. Yo pretendo mucho más. Quiero un amor para toda la vida, no algo que dura el flash de una estrella fugaz. Bueno, esta letra expresa las emociones de una persona con inteligencia emocional, ¿verdad? Que no se va nada más porque es el chico carita, porque es la persona popular, porque yo pienso luego, cuando así los vatos, o sea, como que me da tristeza pensar, ¿cuántas chicas se arreglaron para ti, para verse lindas ese día? Y las usaste como una cosa. O sea, te acostaste con ellas. Y a lo mejor muchas de ellas esperaban algo más, pero simplemente fue una noche y al día siguiente va a ser otra chava. Y lo peor es que coqueteen mientras están con una chava, están coqueteando con otra, o sea, como que te quedas, qué poca, ¿no? O sea, qué mala onda. Pero vemos esta sociedad que ha ninguneado la fidelidad, que ha reducido las relaciones y que hasta que no le pega personalmente, ahora sí como que dice, ah, caray, ¿no? Pero es triste, o sea, porque realmente la manera de ver de la mujer es distinta a la del hombre y no podemos seguir esforzándonos por querer ser unos varoncillos, porque tu cosmovisión es distinta y tus afectos son distintos. Y parece que el síndrome de Enrique VIII se repite, ¿no? O sea, el vato que se acuesta con una, con otra, un hombre mujeriego, ¿verdad? Que odiaba cada vez más a su esposa, ¿verdad? Y se enamora de Ana Bolena, ¿no? Pero ya teniendo a Ana Bolena, también le manda a cortar la cabeza porque también le aburrió, ¿sí ves? O sea, es como que una persona que cosifica a las personas, que las reduce nada más a los instintos caprichosos de su placer momentáneo, pues no puedes esperar peras del olmo. O sea, como que si estás viendo que así trata y ha tratado a las personas, como que ¿por qué va a ser fiel contigo, no? Por mucho que te claves, por mucho, honestamente, los vicios son difíciles de quitar, muy difíciles. Y se requiere mucha paciencia personal y paciencia de los demás, pero realmente se requiere un propósito de cambiar. Y por lo general solamente se hace por amor, pero por un amor muy superior. O sea, si no, está cañón, está cañón. También recuerdo esa canción de Napoleón, ¿verdad? Yo siempre estoy nombrando a Napoleón, ¿verdad? Pero es que bueno,
nadie le quita lo buen compositor que es. Entonces él, pero también refleja los valores de una sociedad, sus composiciones. Entonces, él dice, hombre no es aquel que tiene muchas mujeres, sino el que mantiene una y una sed para calmarla. Es decir, deseo, siempre va a haber hombres más guapos o mujeres más bonitas, siempre va a haber hombres más atractivos, más trabajadores, más valientes, más inteligentes, más mm, siempre, o mujeres, no sé, o sea, o más, o que tengan más que otro, ¿no? De lo que sea, pero lo que te hace rico y pleno es valorar lo que tienes, valorarlo como tuyo, valorarlo como tu tesoro, ¿sí ves? Y el acomplejado nunca valora, el envidioso nunca valora, el que siempre está viendo que el pasto del otro es más verde, nunca vive feliz con lo que tiene, porque siempre está anhelando lo de otro, lo de otro, lo de otro, y nunca tiene nada. Y nunca ve sus riquezas ni las riquezas que tienen las personas que le aman. Y es una persona, aunque llegue a tener la mujer más bella o más virtuosa, o la casa, o los éxitos, o sea, lo más famoso, nunca va a estar a gusto porque siempre quiere algo más, ¿verdad? Siempre es así como que entonces persigue vientos y nunca valora los tesoros que siempre tuvo. Y la misma Marian Rojas nos comenta que pues ella es psiquiatra, ella tiene todo un gran histórico de pacientes, ¿verdad? Por eso sus conferencias son tan ricas porque hablan de la profundidad, ¿verdad? De las heridas del alma de las personas. Entonces, ella comparte que en repetidas ocasiones los jóvenes le dicen a ella, o sea, en la primera relación sexual, ellos dicen, creo que le di a esa persona algo que no debí de haberle dado. Y también lo comenta, incluso en sus experiencias en África, ¿no? La importancia de ese encuentro sexual. O sea, o sea, no podemos cosificarnos, no podemos seguir así. Y yo te comento y hago este video porque a lo mejor tus papás no te lo van a decir, pero yo pienso que se tiene que hablar de esto porque se habla mucho del sexo y del sexo y del sexo, pero están vendiendo algo que no es en realidad. ¿Sí ves? O sea, para tener sexo, pues pues bueno, o sea, cualquiera, ¿no? O sea, aquí en esta sociedad pululan gentes que todo el tiempo están teniendo sexo, ¿no? Pero sí es importante que pienses en ti. Si ves, eres realmente cierto que eres sagrado, que eres templo, y a quien más perjudica estarte prostituyendo, seas hombre o seas mujer, más va en detrimento de tu estado de ánimo, porque no consigues nada sólido y entonces no hay nada por qué luchar. Y eso impacta en todas las áreas de tu vida, como veíamos el ejemplo de los niños de los bombones. Y pues bueno, luego en la Iglesia Católica procuramos el sacrificio en la cuaresma. Eso nos ayuda a tener dominio de nuestras pasiones, nos ayuda a refrenarnos, ¿no? Es a generar esa inteligencia emocional de decir, no, de pensar más nuestros actos y no dejarnos llevar y arrastrar por las pasiones que muchas veces nos llevan a tomar decisiones erradas en nuestra vida que pensando lo mejor no hubiéramos cometido. Entonces, pues bueno, hasta aquí este comentario. Dios te bendiga y si crees que le puede funcionar a alguien, pues comparte. Gracias. Bye.